Hola, me llamo Jonathan y soy profesor nativo gratis, ¿ok? Hoy vamos a hacer dos cosas a la vez. Vamos a empezar a mirar lo del presente simple, que es algo muy importante en inglés, una de las bases de la gramática. Y a la vez vamos a aprender un poquito de vocabulario de la casa, ¿ok? Muy fácil combinar. El presente simple se usa para cosas en general, hablando de lo que haces en general. Y entonces la casa presta esto. Entonces, primero vamos a hacer muy rápidamente el vocabulario de la casa, ¿vale? Luego vamos a hablar de qué haces en la cocina, en la habitación, ¿vale? Y luego vamos a darle la vuelta un poco a la tortilla, ¿dónde haces estas cosas? ¿Ok? Recuerda, profesornativogratis.com, en los videotutoriales podrás bajar este PDF y luego tienes también un ejercicio de audio y luego un ejercicio de gramática para repasar todo eso. Todo lo que digo yo ahora no vale para nada si no lo pones en práctica, ¿vale? Entonces, el presente simple. Vamos rápido con el vocabulario, ¿ok? Fácilmente, vocabulario de casa. Me oyes y me repites, ¿vale? Y así ya te corriges tu pronunciación. The kitchen, la cocina. ¿Ok? Recuerda repetir todo. Cooker, oven. Cooker es la cocina, la máquina de cocina, donde cocinas, digamos. Oven simplemente es el horno, mientras que cooker lo es todo, ¿vale? Cupboard. Cupboard es el armario que no sea ropero, ¿vale? Cooker, oven, cupboard y una cosa aquí que no sale en el dibujo, sink. Sink es el fregadero. Ok, good. The bedroom. Mirror. Nota no mirror. Este último R no se pronuncia mirror. Ok, el espejo. Lamp. Lámpara. Bed. La cama. Y bedside table. La mesita de noche. Literalmente mesa al lado de la cama. Bedside table. Ok. Bedroom. La habitación de la cama. ¿Vale? De la misma razón que bathroom es la habitación de la bañera, ¿ok? Pero vamos primero a the living room. The living room. Se usa mucho lounge, como lo de lounge bar, pues lounge también se usa mucho por living room. Tenemos un computer, nota otra vez el R, no es computer, es computer, ¿ok? Sofa, nuestra diferencia de entonación, sofá, sofa. Coffee table, esta mesita del salón. Armchair, literalmente brazo, silla, el sillón, armchair, ¿ok? Sofa, armchair. Y luego no salen aquí, pero table, una mesa y chairs, ¿ok? Recuerda, repite todo la pronunciación, ¿ok? Lo que no ha salido en estos dibujos es window. Window es la ventana. Shower, shower, la ducha. Bathroom, por cierto. Basin. Basin. Hemos visto sink, que es fregadero. Basin es el lavabo, ¿ok? O wash basin a veces. Bath, bañera, por eso se llama bathroom. Y toilet. Toilet es el WC, ¿vale? Entonces, vamos a seguir antes con los verbos, porque si no, no podremos contestar las preguntas. Have breakfast es desayunar. Watch TV, ver la televisión. Wash the dishes, lavar los platos. Clean your teeth o brush your teeth. No nos lavamos los dientes, ¿vale? Lavamos los platos, lavamos el coche, cogemos agua y jabón y lavamos lo que sea, pero los dientes no usamos agua y jabón, usamos un cepillo y usamos pasta de dientes. O sea, limpiamos los dientes. Clean your teeth o brush your teeth. Cepillamos los dientes, pero no nos lavamos los dientes. Eat, comer. Sleep, dormir. Cook,
cocinar. Read a book, leer un libro. Talk on the phone, hablar por teléfono. Study English. Surf the internet, no navegamos el internet, surfeamos. O browse the internet, browse también. Google, por ejemplo, es un browser. Y finally, wash your face, lavar la cara. Good. Vamos a dejar esto por el momento, lo de abajo, y vamos a empezar. Entonces yo te pregunto, what do you do in the kitchen? ¿Vale? Cuando haces una pregunta en presente simple, do you simplemente es una pregunta para hablar en general. Si yo te pregunto, ¿dónde vas los sábados? Si yo te digo, where do you go on Saturday? No te estoy refiriendo a este sábado, sino los sábados en general. Entonces, muchas de las preguntas básicas en inglés, where do you live? ¿Dónde vives, por ejemplo? Cuando ves ese do you, está hablando una pregunta general, ¿ok? Entonces, what do you do in the kitchen? ¿Qué haces en la cocina? No qué haces ahora mismo, qué estás haciendo, sino qué haces en general, ¿vale? What do you do in the kitchen? Pues para contestar, simplemente puedes decir I have breakfast, por ejemplo. I have breakfast. I wash the dishes. I eat. Y para decir que no, dirías I don't, do not, I don't. Otra vez, no quiere decir que lo que estás haciendo ahora, sino en general. I don't sleep in the kitchen. No duermo en la cocina. O puedes decir I don't often sleep in the kitchen, por ejemplo. A menudo no duermo en la cocina. I sometimes read a book in the kitchen. Okay. I never, por ejemplo, wash my face. En lugar de wash your face, tu cara, pues I never wash my face in the kitchen. Okay. Good. Vamos, volvemos. Otra pregunta. What do you do in the bedroom? ¿Qué haces en la habitación? What do you do in the bedroom? I always sleep, por ejemplo. I always sleep in the bedroom. ¿Vale? ¿Qué más haces? I never cook in the bedroom. ¿Vale? I never cook in the bedroom. ¿Y qué más haces? Igual tienes una tele en la habitación, pues usualmente, I usually watch TV in the kitchen. ¿Vale? Bien. Vamos otra vez con la tercera pregunta. The living room. The living room. What do you do in the living room? What do you do in the living room? Pues vale, pues mira, I always watch TV in the living room. I always watch TV in the living room. Bien. I often surf the internet in the living room. Okay. I sometimes read a book in the living room. I hardly ever, y eso me entristece mucho, I hardly ever study English in the living room. Entonces, este es donde puedes usar una pregunta con do you. Hemos visto aquí, what do you do in the living room? Aquí tenemos, where do you watch TV? Entonces, aquí puedo preguntar, por ejemplo, where do you study English? Pero ¿dónde estudias en inglés? ¿Dónde estudias en inglés? Normalmente, siempre normalmente. Where do you study English? Y tú dices, I usually study English, por ejemplo, bueno, no sé, in the bathroom, espero que no.
in class, vamos a decir. I usually study English in class. Entonces, eso es cuando te pregunto yo a ti, ¿con qué frecuencia estudias el inglés? Entonces, en lugar de dónde, en lugar de qué, ¿vale? Tenemos aquí dónde, tenemos qué, podemos preguntar ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia estudias inglés? Entonces, es muy fácil. How often do you, porque estamos hablando de una pregunta en general, how often do you study English? Y tú dices, I study English, por ejemplo, once a week, una vez a la semana, o twice a week, dos veces a la semana, ¿vale? Bien, vamos a la última pregunta. What do you do in the bathroom? What do you do in the bathroom? Pues, in the bathroom, I always wash my face. Lavar tu cara, lavar mi cara. I always wash my face. Okay. I hardly ever read a book in the bathroom. Okay. I never watch TV in the bathroom, por ejemplo. I always, es que espera abierto aquí, I always clean my teeth in the bathroom. Ok, bien. ¿Tenemos la idea? Muy fácil. Haces una pregunta con do you, podemos decir when do you cook, cuando cuando cocinas, when do you cook, where do you read a book, ¿dónde lees un libro? Siempre con do you, ¿vale? What do you eat? ¿Qué comes normalmente? ¿Qué comes ahora? ¿Qué comes mañana? Eso veremos en otro video tutorial, que es otra pregunta, ¿vale? Hay un presente simple y un presente continuo. El continuo es ¿qué comes ahora? ¿Qué comes mañana? Y el simple es ¿qué comes normalmente? Y ese es el do you, ¿vale? Do you. Bien. Entonces, how often do you wash the dishes, por ejemplo? How often do you wash the dishes? Queremos quedar con eso, con la idea del presente simple del do you. Entonces, rapidito, where do you have breakfast? Pues tú dices, I usually, normalmente, have breakfast in the kitchen, por ejemplo. Where do you watch TV? I siempre era, ¿dónde está? Always, I always watch TV in the living room. Where do you wash the dishes? I always wash the dishes in the kitchen. Where do you clean your teeth? I clean my teeth in the bathroom. Espero siempre habla en alto, siempre repita. Dale, si tienes que darle al pause, dale, pero habla en voz alta porque te acostumbras a tu cerebro y a tus cuerdas vocales también hablar en inglés. Te oyes hablar en inglés y te acostumbras. Esa es una razón. Y segundo, porque corriges tu pronunciación. Oyes la diferencia entre tu voz y la mía y así te puedes corregir, ¿vale? Entonces, siempre repitas o siempre anticipas donde puedas, pues, y así vas de modo pasiva a modo activa también aprendiendo el idioma, ¿vale? Where do you eat? Pues mira, puedes decir I sometimes eat en el salón, in the living room, but a menudo como en la cocina. I often eat in the kitchen, por ejemplo. Where do you sleep? I always sleep in the bedroom. Where do you cook? Siempre en la cocina. I always cook in the kitchen. Where do you read a book? Pues casi nunca leo un libro, vamos a decir, ¿vale?
I hardly ever, apenas, I hardly ever read a book. Okay. Where do you talk on the phone? Pues, mira, vamos a cambiar la pregunta. Vamos a decir, ¿con qué frecuencia hablas por teléfono? Entonces, luego de, where do you talk on the phone? Sería, how often do you talk on the phone? Y simplemente respondes, no muy a menudo. En lugar de often, not very often. Not very often. Where do you study English? Simplemente para ti, no estudio inglés. Se dice, I don't, D-O-N, apóstrofe T, I don't study English. Okay? Where do you surf the internet? I surf the internet in el salón, por ejemplo. In the living room. Okay? ¿Y cuándo surfeas el internet? When do you surf the internet? I surf the internet at the weekend, el fin de semana, por ejemplo. And finally, where do you wash your face? ¿Dónde lavas tu cara? I wash my face en el lavabo, en el baño. In the basin, in the bathroom. ¿Ok? Bien. Pues hemos acabado la lección, pero recuerda, si no lo pones en práctica, no valdrá para nada. Entonces tienes que ir a profesornativogratis.com, los videotutoriales, puedes bajar este PDF, tienes estos ejercicios de audio primero y luego un ejercicio que va en tu correo electrónico, ¿ok? Entonces, si quedas solo con este vídeo, no lo vas a poder poner en práctica y no quedarás con todo lo que tienes que quedar, ¿vale? Entonces, espero veros pronto y espero que esto os haya servido para aprender un poquito, ¿vale? Nos vemos. Bye.